tener una vida agradable a Dios, necesita tomar en serio la palabra de Dios. Necesita tomar la espada del Espíritu. Hay algo que es muy importante cuando se habla acerca de los elementos de la armadura. Y una de ellas es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu me ayuda a poder, digámoslo así, atacar al enemigo. El escudo me sirve para defenderme, ¿cierto? Y todos los otros elementos me sirven para defenderme. Pero la espada me sirve para atacar al enemigo. Así que es posible que muchos a la hora de atacar no tengan bien afilada su espada. Lo otro es que se les haya olvidado a la hora de pelear. Es posible que a muchos les importen más otras partes de la armadura que la espada, pero creo que la espada es esencial en la batalla de dos valientes. Amén. Y no solo eso, la Biblia enseña que es nuestra espada de dos filos. Amén. Eso también tiene que ser algo que nos debe de impactar o de llamar la atención, y es que tenemos una espada que corta hacia allá, pero que también corta hacia acá, que tiene suficiente filo para poder defenderme en el momento difícil. Cuando uno mira a Jesús por lo regular usaba la palabra. Él, por ejemplo, decía, como dijeron los profetas, antes fue dicho así, o antes no fue dicho así, en el principio no fue así. Y usted siempre va a encontrar a Jesús mencionando la palabra. Hasta, por cierto, un día llegó a la sinagoga y se le dio el libro para leerlo, y lo abrió y leyó y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor, y empezó a predicarlo, y luego dijo, esta palabra se ha cumplido hoy. O sea, siempre dio a conocer que la palabra de Dios es muy importante. Esos días que hablamos de la Biblia, que hablamos del Evangelio, decíamos que todavía hace falta predicar o hablar diciendo, la Biblia dice. Amén. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo lo que yo creo, a mí me toca responder por lo que dije. Pero si yo digo lo que la Biblia dice, pues Dios es el que responde por su palabra. Una vez alguien preguntó, y si alguien es indigno de predicar la palabra y Dios lo usa, ¿por qué sucede eso? Es importante tener como base de la espada del Espíritu, es saber que la palabra de Dios tiene poder. Amén. Podemos tranquilamente citar la palabra, aún en oración. No sé cuánto citan la palabra en oración, pero es bueno citarla. Señor, yo creo lo que tú dices. Yo creo que tú dices que se acerca a ti creyendo. Yo creo que lo que tu palabra dice, y tu palabra dice que aquí viene no le echó fuera. Y usted empieza a citar la palabra. Amén. Hay algo que me llama la atención. Jesús un día dijo, gracias Padre porque tú me oyes. Y qué bueno no poder citar la palabra cuando ora. Qué bueno no citar la palabra cuando va a enfrentar una situación difícil. Los jóvenes, por lo regular, dice la estadística, dice que son los menos lectores de la Biblia. Eso dice la estadística. ¿Se acuerdan que en algún momento, a nivel nacional, los conquistadores pentecostales han incentivado mucho la lectura? En algún momento salió un plan que se llamaba el Plan Timoteo, no sé si se acuerdan de él. Y muchas veces han aparecido muchos proyectos porque hay una gran necesidad, y es que los jóvenes amemos, bueno, ustedes son los jóvenes, pero yo también me siento joven, amemos la palabra. Amén. Amemos la Biblia, amemos leer la palabra, amemos poderla pensar, poderla, pudiéramos decir, rumiarla, poder disfrutarla. Que la palabra de Dios se nos convierta en algo importantísimo. Yo les decía que a veces llega a visitar a ancianos y lo veo
uno encuentra en el comedor es la Biblia. Y si está bien enfermito, ahí en el nocherito al lado de la cama encuentra la Biblia. Y a veces la Biblia rayada, la Biblia con un poco de separadores. Y uno se pregunta y uno dice, y bueno, ¿y por qué nosotros no tenemos esa pasión? Pero qué bueno, hermanos, que podamos amar mucho la palabra de Dios y entender la gran necesidad que tenemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué opinan ustedes? ¿Dejamos la palabra de Dios a un lado? Alguien dijo, no, es que todo es la Biblia, todo es la Biblia. ¿Y en qué más vamos a hablar? Amén. Tenemos que hablar como dice la Escritura. Tenemos que creer como dice la Escritura. Y tenemos que vivir como dice la Escritura. Amén. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y el mismo salmista dijo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Qué bueno recordar en el momento difícil que tenemos un Dios que nos ha dado preciosas y grandiosas promesas a través de las Escrituras. El problema de nosotros muchas veces es desconocer las promesas. Y uno a veces ve a la gente, y mayormente los jóvenes, como desesperados. Pero creo que esta noche, de parte de Dios, viene una palabra y es: necesitamos cada día amar la palabra de Dios. Amén. Eso dijo Jesús en San Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras. O sea, investiguen las Escrituras. Indaguen, profundicen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús siempre nos invitó a eso. Los apóstoles, los profetas, todos nos invitaron a eso. Y usted, cuando mira la Biblia, siempre había un corazón abierto cuando se hablaba la palabra. La Biblia habla de Esdras, de Nehemías, hombres que presentaron siempre la palabra con mucha autoridad, a tal punto que un día la Biblia enseña que mientras ellos disertaban la palabra, el pueblo lloraba, porque la palabra tiene que traer a nosotros sensibilidad, nos debe traer alegría, nos debe traer gozo. Amén. La palabra de Dios se tiene que convertir en eso. Quiera todo, ame todo lo que se hace en la iglesia, pero ame la palabra. No sean jóvenes. En algunas partes, aquí no pasa, pero hay partes donde mientras se canta todos están ahí contentos, brincan, gritan, pero cuando empieza la palabra todos se duermen. Algunos salían a comer empanadas, otros salían a tomar tinto, y parecía como que perdía el valor. Pero si algo es importante en el culto es oír la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay bendición, en la palabra de Dios hay fortaleza. Amén. A veces nos acostumbramos a tantas cosas, pero ¿saben qué puede fortalecer la vida de una persona? La palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que lava a una persona? La palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 27. Habla en el verso 26 en adelante. Habla acerca de cómo está el Señor limpiando la iglesia. Y mire lo que dice. El verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, o sea, compró. Pero mire, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo limpia el Señor su iglesia? Por la palabra. ¿Cómo exhorta a la iglesia? Por la palabra. ¿Cómo la corrige? Por la palabra. ¿Cómo la consuela? Por la palabra. Así que si algo es importante en la vida de un cristiano, es la palabra de Dios. Amén. No la ponga en segundo plano, no la deje por allá arrumada. Muchos se acostumbraron a tener la Biblia abierta en un salmo, abierta por allá donde creen que puede resolverle problemas, pero la Biblia no es una espantabrujas, no es espantanada. La Biblia es la palabra de Dios que
de la iglesia del Señor. Amén. Qué bueno amarla. Qué bueno citarla. Ahora se le dice, no, versículo. Y uno dice que, y la Biblia tiene miles de versículos. Y muchos yo llevo 29 años oyendo la Biblia. Y tenemos Biblia. Yo tengo como 20 Biblias en la casa. Y uno a veces, ¿cuál digo? ¿Cuál? Y uno a veces dice, todo lo puedo en Cristo que me vivifica. Fortaleces 4:13. Búsquenlo, hermana Mary, por allá. Fortaleces 4:13. Y otros a veces dicen versículos que ni existen. No, eso es Filipenses. Yo dije fortaleces 4:13. Porque a veces pasa eso. A veces decimos el mismo versículo siempre. Pero qué bueno que podamos memorizar la palabra, traer la palabra, hermano. Y que la palabra no sea, ¿cómo le digo? A ver, algo que voy a aprenderme este versículo para que me lo pregunten. No, que pueda ser motivo de meditarlo, de pensarlo. A ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo lo dijo, en qué momento lo dijo. ¿Alguien sabe cuándo dijo Pablo eso? ¿O después de qué lo dijo? Y uno cree, todo lo puedo en Cristo, o sea, todo, yo puedo todo en Cristo. No, él no estaba diciendo eso. Si usted mira los versos anteriores, él estaba hablando, sé vivir en necesidad, en abundancia, sé vivir, y empieza a mostrar como las etapas de la vida de él, los sufrimientos, también las victorias, y luego termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted, qué bueno que hagamos eso, el ejercicio. Los jóvenes son muy buenos para eso, porque muchos están en la universidad, otros están en el colegio, y les dicen, interprete tal texto, pero no de la Biblia, no de algún escritor, de un libro, y yo les invito a lo mismo con la palabra. Amén, enamórense de la palabra, abrace las promesas, reclame las promesas. Señor, vea, yo creo esto que tu palabra dice. Amén. Entonces, esta noche nos sirve como ese pasecito para decir que necesitamos tener la espada del Espíritu firme. A un soldado se le puede olvidar lo que sea, menos el fusil. Se le puede olvidar ponerse las botas, se le puede olvidar, no sé, tiene que salir corriendo. Y alguien decía, hoy no se oye tanto eso, pero se decía que al soldado cuando llegaba al ejército le decía, vea, esa es su mamá, esa es su novia, y le decían, esa es todo. Y usted puede hacer lo que sea, pero eso no lo puede perder. Hoy podemos decir, un soldado del Señor Jesucristo se le puede olvidar lo que sea, pero no la palabra. Uno a veces habla con gente que fue de niños, estuvo de niños en la iglesia, y de pronto por cosas de la vida, de él mismo, se apartó, se fue y se volvió nada por allá. Pero cuando uno por ahí habla con ellos le dice, pastor, yo iba a la escuela dominical y escuchaba las clases y me acuerdo de David, y me acuerdo de este, y otros dicen texto, dice, ya están, muchos de ellos evangelizan a otros con la palabra. Y gente que aunque está apartada, ha traído gente a la iglesia para ser salvo. ¿Y por qué? Porque hay algo que nunca se les olvidó, la palabra de Dios. Que no se nos olvide que necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Esa es la espada. Pero hay algo que quiero que finalicemos esta noche, hablando acerca de lo que es el yelmo de la salvación. ¿Alguien sabe cuál es el yelmo? Casco. El casco. Ese es el casco, el yelmo de la salvación. Cuando usted mira Efesios capítulo 6, los primeros o las primeras tres armas, o los primeros tres, digámoslo, elementos, los menciona: calzado de los pies con la presto del evangelio. Pero hay algo que me llama la atención, y como dice, sobre todo. El
juego del maligno. Pero luego le añade otro en el verso 16, indispensable. Y tomar el yelmo de la salvación, hablando de ¿qué? El casco. Y estaba pensando, el casco, ¿por qué tan importante el casco? Yo trabajé en construcción muchos años y hay algo que a los albañiles no les gusta ponerse: el casco. Porque uno dice, ¿qué pereza eso? Es que eso estorba mucho. Es que uno se agacha y se cae el casco. Entonces le dice, póngase un barbuqueo, creo que es que se llama, para que no se le caiga. Y uno no quiere. Uno se pone una gorrita, se pone otra cosa, pero no quiere ponerse el casco. Y uno siempre tiene ahí a la persona que haga seguridad diciendo, se lo pone, si no puede trabajar, si no esto y esto. Y yo era uno de esos desobedientes que andaba por la obra sin el casco, lo llevaba en la mano. Y estaba mirando un poco por qué es tan importante esto del yelmo de la salvación, del casco. Y me preguntaba, y bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué le sirve a un cristiano el casco? ¿Y usted sabe para qué sirve? ¿Usted sabe qué protege ese casco? ¿Alguien sabe? La mente, los pensamientos. ¿Cómo así? Y entonces estaba pensando que las grandes batallas de una persona están en la mente. Es posible que usted esté aquí, pero no está en la mente. Es posible que usted sea cristiano, pero es posible que en su mente luche con otras cosas. Es posible que usted nos dé a entender una cosa o nos demuestre una cosa, pero usted en su mente tiene otra cosa. Cuando yo estaba pensando en eso, miraba cómo el apóstol Pablo está mostrando la gran importancia de tener una mente sana. Un cristiano que tiene una mente enferma está enfermo. Hoy ustedes han oído que se habla mucho de la salud mental. Eso no se hablaba, y nadie le prestaba atención a eso. Hoy sí. Hoy todos hablan de las enfermedades mentales. Y muchas veces no es que estén diciendo que estamos locos. Hace muchos años el que le pasaba eso le decía, un psiquiatra. O vaya, llévenlo al hospital mental. No, hoy muchos de los que estamos afuera del hospital mental podemos estar enfermos en nuestra mente. Puede que nuestra mente esté salpicada de muchas cosas. Mire, la certeza de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación, nos ayuda a mantener una mentalidad victoriosa y una mentalidad de vivir en santidad. Y eso nos protege los pensamientos de dudas y de desesperaciones. Hoy más que nunca se necesita cristianos que entiendan que nuestra gran batalla espiritual la vivimos en la mente. ¿Sí sabía eso? Hay personas, y le voy a decir de todo corazón algo, porque hay personas que uno las ve muy sanas y muy fuertes y hasta rudos o rudas, como que no las mueve nadie. Pero yo me he encontrado con personas de esas diciendo, yo no quiero vivir, yo me quiero morir. He pensado, alguien estudia bien, he pensado quitarme la vida. Y uno se queda como usted. Y resulta de que aunque muestra esa rudeza, tiene una lucha muy grande en su mente. El enemigo atenta contra la
Y le voy a dar un tip. El diablo no tiene afán. No, él no tiene afán. Él es como la goterita que... Pero póngale un balde para que vean esa goterita, así que usted se dé cuenta cómo llena el balde. Ahora, no solo eso, se habla de una tal tortura china. ¿Alguien ha oído acerca de la tortura china? ¿Qué era? Una gotica. Y uno diría, una gotica. Pero se cree que esa gotica de tanto caer llega a un punto en que le pega unos golpes que la persona siente que se vuelve, que le estuvieran dando con un martillo. Y llega al punto de confesar lo que la gente quiere que confiese. Y una goterita, eso es una goterita. O la gran batalla del ser humano está ahí. ¿Por qué Dios está tan preocupado en eso? Han oído un texto tan conocido que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de ahí donde está el pensamiento, es donde mana la vida. Y hay otro texto que también dice: tal es el pensamiento, tal es él. O sea, yo soy lo que pienso. O sea, dime qué piensas y te diré quién eres. Por ahí dice: dime con quién andas. No, dime qué piensas y te diré quién eres. Si usted piensa solo en dinero, usted va a actuar solo en pro de eso. Si usted piensa solo en sexo, usted solo vivirá para eso. Si usted, de todo lo que usted piensa, si yo pienso en Dios, viviré solo para Dios. Si yo pienso en el pecado, viviré para el pecado. Es que el problema no es de lo que me rodea, el problema es de lo que yo tengo. La pregunta es: ¿qué tienes? ¿Qué hay en tu cabeza? ¿Qué te rompe? Todos aquí algún día hemos tenido mal pensamiento, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Pero ¿qué ha pasado con ese pensamiento? ¿Qué de ustedes se ha pasado con ese pensamiento? Lo que yo quiero que pase. O lo contemplo o lo reprendo en el nombre del Señor. Yo no sé si eso se ha pasado, pero me ha pasado tener que decirme a mí mismo: hay poder en el nombre de Jesús. Eso no. ¿Por qué la vida de muchos se viene al suelo? Porque no son capaces de ganar la batalla de la mente. Sobre toda cosa, guarda tu corazón. Y cuando habla del corazón, habla de la mente. Está mirando 7 aspectos de la mente aquí rapidito. Y uno de ellos es la mente carnal. Hay mentes carnales, 100%. Y se refiere a la inclinación o a enfocarse en los deseos y placer de la carne. ¿Estamos de acuerdo o no? Priorizando lo terrenal sobre lo espiritual. Hay mentes que solo les interesa lo terrenal. Tener. Y usted ve a la gente: ¿por qué tienes felicidad? Hermano, es que yo he luchado tanto y no tengo nada. Algo tiene que tener. Lo que pasa es que lo que no tiene es ese exceso que es lo que ha querido siempre. Cuando uno habla con las personas, puede detectar si son espirituales o si son carnales. Hay gente que todo es carne, mundo, materialismo. Qué rico tener. ¿A quién le choca tener? Tener propiedades. ¿A quién le choca? Levante la mano y que diga: yo nunca he soñado tener una casa. No, eso no es malo. ¿Quién no ha soñado tener un carro bonito o lujoso? La mayoría
Lo malo es empezar a dejar de mirar a Dios por mirar el materialismo. Eso es lo que Jesús siempre le decía a los discípulos y a los judíos, porque los judíos todo era carne, señales, milagros, prodigios. Y él les decía, no, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Le decía, por mucho que usted haga, no va a poder añadirle a su cuerpo un codo de altura. Por mucho que usted desee. Y le decía, miren los lirios, bien vestidos, bonitos. Miren las aves del campo, comen, no siembran, no recogen, y Dios siempre les da. Y les dice, no valen ustedes más que esos pajaritos, no valen ustedes más que ese lirio, no valen más ustedes. Y usted siempre verá a Dios tratando de decirnos, no piensen así. Mentes carnales. Es posible que en la iglesia haya mucha mente carnal. Y sabe que dice la Biblia que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Porque nadie puede servir a dos señores. Nadie. Él dice, o ama mucho al otro y aborrece al otro, o al contrario, pero siempre se va a inclinar. Nadie. Él decía, una fuente no puede dar dos tipos de agua, dulce y salada. Eso es imposible. Entonces, qué bueno entender hoy o revisar qué tipo de mente tenemos. La otra es una mente corrompida. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mente corrompidas o no? Amén. Hay gente que ve pecado donde no hay pecado. Y lo que no es pecado se lo inventa, pero tiene que volverlo malo. Hay gente por allá, hay gente que dice por ahí que el que las hace se las imagina. Qué bueno nosotros tener la capacidad de volver todo malo. Hay hombres que ven a una mujer y ya se la tienen que imaginar hasta acostados con ella. O mujeres. O ven a otro tener algo y no ven cómo quitársela y están pensando, maquinando cómo hacer las cosas malas. Hay mentes que están corrompidas totalmente. Hay otras que están cauterizadas. ¿Sabe cuál es la cauterizada? Es esa conciencia insensibilizada por la práctica continua del pecado. O sea, hace tanto lo malo que ya no siente nada. Un cristiano peca y le duele. ¿A cuánto les ha dolido pecar algún día? Oh, eso duele, eso arde, eso lo desespera a uno. ¿Por qué? Porque hay sensibilidad. Pero cuando se acaba la sensibilidad, nos da lo mismo. 8-80, eso es lo mismo. Pecar, eso no, todo el mundo peca y se devuelve. Y uno le dice, ¿a usted no le duele lo que está haciendo? Para nada. Yo les conté que un amigo un día me dijo, yo le dije, oiga, está matado, debe doler mucho. Y dijo, oiga, para que vea que no. Yo estoy normal, yo soy feliz y yo le dije, Dios me soltó. ¿Y cómo así que Dios me soltó? Claro, es que si no te duele pecar, porque ya no hay nada de Dios en tu vida. Y lo peor que le puede pasar a un ser humano es no tener nada de Dios en la vida. Que piensen todo menos en Dios. Hay mentes vanas. ¿Qué es algo vano? Es una mente vacía, sin propósito ni dirección, que se deja llevar por la superficialidad. O sea, todo es lo mismo. Pero esta noche, qué bueno que le des sentido a tu vida. Qué bueno que tu mente tenga algo en que pensar. Hay otra mente que es la reprobada. Es una mente que ha sido rechazada por Dios. Cuando yo estaba estudiando eso, yo dije, es posible que Dios ya me haya rechazado. Y eso sí que duele. ¿Ustedes piensan que Dios algún día ha rechazado a alguien? Sí, claro. Cuando los hombres se sienten contra Dios, Dios lo rechaza. ¿Sabe dónde no puede caer el Hijo de Dios? En que Dios lo rechace. ¿Cuándo llega el momento de que Dios lo rechace? Cuando usted no lo
respeta, cuando usted hace todo por hacer sentir mal a Dios, cuando lo importante es usted, cuando Dios no importa. Y la otra es una mente espiritual, que es la que, digámoslo así, sería la ideal. ¿Cuál sería esa mente espiritual? Una mente transformada por el poder del Espíritu Santo, caracterizada por las de Dios. Amén. Porque los que son guiados por el Espíritu son de Él. ¿Cómo vive una persona que tiene su mente espiritual? Adorando a Dios. Escucha alabanzas. ¿A cuánto les ha tocado por ahí pegarse una lloradita por ahí solo adorando a Dios? Eso es muy bonito. ¿Qué es que maneja una moto? Yo no sé si eso ha pasado. Yo he hecho un rojo y una se mete ese casco y va de viaje y empieza a cantar y a cantar. Y yo creo que hasta los demás lo escuchan, pero uno cree que no lo escucha. Y uno es duro. Y cuando a mí me ha tocado parar y hasta hablar en lengua, salir de un parado a un ladito y tener que sentir la presencia de Dios. Yo a veces estoy viajando, a mí me toca salir mucho y a veces en esos viajes preparo los mensajes y me voy a copiar y me fluye y yo soy feliz. No siempre tengo que estar sentado en la oficina. Yo puedo meditar en la palabra en cualquier lugar, el texto que escuché. Qué bueno que alguien no se llevara la palabra y mientras llega a la casa dijera: ¿cuál es mi mente? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa batalla en mi mente? Porque es posible que peleemos hombre a hombre con alguien y lo venzamos, o palabras. Alguien. Y hay gente que se prepara para luchar contra otros, lucha contra ellos mismos. Es que nuestra batalla no es con los demás. ¿Cómo comienza diciendo Pablo ahí en Efesios capítulo 6, verso 10? Si vamos a mirar esto que dice Pablo, porque él nos da una armadura, pero antes de eso nos dice la razón de ser. Y él dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y mire la razón: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire lo que sigue: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es con lo que vemos, nuestra lucha es espiritual. Si nosotros lográramos ver lo espiritual que nos rodea, alguien algún día dijo: si pudiéramos ver los espíritus y los demonios que se mueven a nuestro alrededor, no tendríamos por dónde caminar. Porque el mundo espiritual es muy fuerte. La mente es muy frágil. Regálame 5 minutitos para terminar. La mente es muy frágil. Usted está pensando una cosa y al momento piensa otra. Y usted puede estar aquí en el culto, pero algo le robó la atención. Algo le distrajo la atención. Y usted al último no sabe ni qué estaba pensando. Y puede que todos te vean ahí, pero no estás ahí. Y puede que vengan mucho a la iglesia, pero no estás en la iglesia. Pero esta noche puede ser la oportunidad para poder definir cómo quieres que sea tu mente. ¿De quién quieres que sea tu mente? Él dice: mira, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, la guerra es tan fuerte que tenemos que nos tenemos que poner, ¿qué más? ¿Qué nos tenemos que poner? Una coraza que protege nuestro corazón. Necesitamos tener un escudo que nos protege. Necesitamos tener un cinto que nos permita correr, que nos permita estar libres. Entonces, cuando hablamos del cinto, decíamos que la ropa de ellos
ellos es una ropa ancha. Y si no tiene un cinturón que le sostenga la ropa y se la sostenga altica, se puede resbalar, se puede estorbar, puede no tener la libertad para pelear. Pero el cinto te permite tener tus manos libres. Pero aparte de eso tienes que tener una espada. Pero hay algo muy importante. ¿Qué piensas? Cuando David se puso ese vestido, Saúl dijo: no soy capaz, porque no puedes tener el escudo de otro, porque el escudo se hacía de acuerdo al tamaño y al peso del guerrero, y yo no puedo tener. David dijo: no, yo no soy capaz de caminar, porque Saúl era grande, fuerte, alto, y David era un jovencito, y él dijo: no, con esto no. Tú no puedes seguir peleando con la experiencia de otro. No tienes que seguir siendo cristiano porque otro es cristiano. Necesitas amar a Dios tú mismo. Necesitas que Dios esté tan adentro de tu corazón que pase lo que pase, no te mueve nadie. Eso es lo que el apóstol dice: que habiendo acabado todo, estés firme. Y una vez se pregunta, yo soy uno que yo miro por mis hermanos que llevan tantos años en la iglesia, y uno le pregunta: ¿y ustedes cómo lo han hecho? 50 años, 60 años en la iglesia. Y uno dice: ¿y ustedes cómo han hecho? Y ellos dicen: hermano, pegado de la mano de Dios. Y han tenido problemas, y ellos dicen: muchos. Y se sientan. No sé cuánto le gusta hablar con los ancianos de la iglesia. Siéntese y hablar con un anciano de eso, y verdad que le dice: me mataron a mi hijo, me tocó irme y dejar la tierrita, y esto, y usted empieza a escucharlo, y usted dice: si yo pasara por ahí, quién sabe si estaría en la iglesia. Y ellos están ahí porque ellos pusieron toda su confianza en el Señor. Yo te pregunto: ¿y cómo estás tú? ¿Cómo está tu confianza? ¿Qué tanto piensas en Él? Cuando uno piensa en alguien, por ahí estos días se murió una familiar mía, nos dio mucha tristeza, pero surgió una frase que a veces la mencionan mucho, y es: no está muerto. ¿Cómo es? Está muerto es quien, ¿qué? A quien se olvida. ¿Saben que eso me puso a pensar? Que cuando yo tengo una mente espiritual, tengo a Dios siempre. Y voy a hacer un negocio. Señor, ¿usted qué piensa? Y voy a ir de camino. Señor, voy a ir, pero me guardas. Y uno se monta en el carro y dice: en el nombre de Jesús. Y dice todo. No ha notado: me voy a comer esa comida. Y uno dice: Señor, gracias por esa comida que me regalas. Y a uno le dan la bendición económica, y uno dice: gracias por la bendición que me diste. Y todo, como no ha notado, que todo se le convierte en uno así. Y la gente le dice: es que usted es muy fanático, todo de Dios, todo de Dios. Y uno dice: ¿y cómo no si lo tengo ahí al lado? ¿Cómo no si es el que guarda mis pensamientos? ¿Cómo así si Él es el único que ha hecho algo bueno por mí? Qué bueno que haya gratitud hacia Dios. Cuando veas todo lo que te rodea, piensa en Él. Nunca nos ha dejado solos. Nuestras batallas las peleamos de la mano de Dios. Nuestras batallas tienen la gran victoria por Él. Y bueno, digo, a veces nuestro problema no es la enfermedad. El problema es lo que nosotros pensamos. Dios me abandonó. Es que mire, yo soy hijo de Dios y estoy enfermo. No, Señor, estoy enfermo, pero te tengo a ti que eres el sanador. No tengo con qué pagar la cuenta de los servicios, pero tú eres mi proveedor. Tengo problemas en mi trabajo, pero tú eres el que eres capaz de abogar por mí. Yo no sé si te interesa más tener una mente carnal, vana, hueca, si te interesa tener una mente cauterizada que no te duela nada, o si más bien te interesa tener una mente espiritual esta noche y decirle al Señor: si algo quiero no sacarme nunca de la mente, es que te tengo a ti. Hay una canción que dice: si te tengo a ti, lo tengo todo.
Todo dependerá de lo que haya en tu corazón. ¿Quieres guardar algo precioso? Guarda tu corazón. ¿Quieres ser feliz? Ten a Jesús en tu corazón. Quítate todo lo que quieras, pero no te quites a Jesús de tu corazón. Te lleno. Oiga, qué rico que alguien hoy se sintiera salvo. Porque es que el problema de la salvación también está ahí. Hay gente que no se siente salva. Hay gente que se siente culpable todo el tiempo. Pues hoy le voy a decir, no eres un culpable, eres un santo de Dios. Y es que yo hago esto y aquello. El enemigo se aprovecha. ¿Cuántas veces nos hemos arrodillado y el enemigo nos dice, tú no eres nadie, tú eres un pecador, tú eres esto, y nos saca a relucir un poco de situaciones? Pero yo esta noche quiero decirte, no permitas que el enemigo te dañe tu mente, porque tu vida va a pasar lo que no alcanzas a creerle a Dios. Lo que haya en tu mente, tal es el pensamiento, tal es el hombre. Yo quisiera invitar a alguien esta noche que le diga, Señor, ayúdame a tener una mente espiritual. Si tu mente no es espiritual, hoy la puedes cambiar. Y muchas cosas van a pasar. Por ahí hay alguien que una vez me decía, es que las enfermedades están ¿dónde? Decía, en la mente. ¿Y dónde están las grandes guerras? En la mente. ¿Y dónde están los grandes fracasos? Más mostrado que uno va a decir, yo soy un fracasado. Pero a ti no te ven fracasado, porque los demás antes quisieran tener lo que tú tienes. Pero lo que tú tienes, eres un fracasado porque lo tienes aquí. Es que mis hijos ya no van a ser salvos. ¿Quién dijo eso? Hermano, es que yo creo eso. Tu mente dijo que tus hijos no van a ser salvos. Pero si tú quieres esta noche, puede decir el Señor, yo quiero un corazón nuevo. Yo quiero una mente nueva. Yo quiero pensar diferente. Quisiera ponerse de pie en este momento. Incluso me atrevería a invitar a alguien, si quiere venir un momento al altar, a decirle, Señor, ¿cuánto tiempo llevas luchando con tu mente? No sé cuánto. Y la mente te dice no, y tú le crees a tu mente, pero hoy es posible que le digas a tu mente, no te voy a hacer caso, porque en mi mente va a estar Cristo. Amén. Levanta tu oración a Dios y dile, ayuda. Señor Jesucristo, aquí estamos. Somos humanos. Y eso no lo vamos a poder ocultar nunca. Somos humanos y vamos a pensar muchas cosas humanas. Pero ¿por qué no nos ayuda, Señor, a que por encima de lo terrenal reine lo espiritual? Cristianos espirituales, jóvenes espirituales, jóvenes amantes de Cristo, amigos que se enamoren de tener a Cristo en sus vidas.